Bueno, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Mire, el título del mensaje de hoy es Del dolor a la bendición. Del dolor a la bendición. Dios quiere llevarnos del dolor, de las situaciones, de los problemas, de las angustias que puedan llegar a nuestras vidas, y quiere llevarnos a una vida de bendición. Así que vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 4, 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, 9 al 10, y dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Si fuera a poner un subtítulo a este mensaje, le podríamos llamar la oración de Jabes. Pero no nos vamos a enfocar tanto en la oración de Jabes, nos vamos a enfocar en qué fue lo que produjo que Jabes hiciera esa oración y pudiera recibir una contestación y Dios le otorgara lo que él le pidió. Y el primer punto que quiero hablarte en esta hora es: no alimentes el dolor. Toca al que está a tu lado y dile: no alimentes el dolor. Pero míralo, deja de alimentar el dolor. Porque hay gente que, usted sabe ese término, masoquista, le gusta que le den en la llaga. Eso dice mi esposa. Y cuando vemos esta historia, podemos ver que no nos da gran variedad de eventos para conocer la trascendencia detalladamente de Jabes y conocer por lo que pasó, pero sí tenemos lo suficiente para entender por qué hizo la oración que él hizo y por qué fue contestada. Y lo primero que vemos en esta escritura es que, ¿sabes algo? El nombre de Jabes nos deja entender cuál fue su trayectoria o su procedencia. Y era que Jabes le habían puesto este nombre porque su mamá lo había dado a luz con dolor. Y Jabes significa precisamente eso, dolor. Jabes significa dolor, o uno que hace o es hacedor de tristeza. Y tú tienes que entender esto porque en la palabra los nombres tienen un significado importante, marcan la vida de las personas. Por ejemplo, cuando vimos a Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham. Se llamaba Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, de padre de muchedumbre a padre de multitudes. Cuando vemos Pedro, que significaba Simón, vara que lleva el viento, Dios le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, pequeña roca. Y seguimos así. Israel se llamaba Jacob, usurpador, y ahora Dios le cambió a Israel, uno que luchó con Dios y venció. Entonces cada nombre en la Biblia o en los tiempos bíblicos hebreos tenía un significado que marcaba el destino de esa persona. Era importante, era algo espiritual. Entonces cuando nombran a Jabes, fue marcado desde su niñez para que sufriera y pasara dolor. Cuando la gente lo llamaba, lo estaban llamando y cada vez decían, en otras palabras: ahí va el que siempre tiene problemas. Ahí va el hacedor de dolor. Ahí va el que vive en angustia. Eso era lo que decían. Y lo otro que vemos en las escrituras es que Jabes no era del linaje de Israel. Cuando vemos el capítulo 4 del libro de Crónicas, vemos que se está hablando de los linajes de aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, pero se detiene y no dice la procedencia de Jabes y simplemente dice su nombre. Y Jabes, y dice que fue un hombre ilustre y que hizo una oración y Dios se la otorgó. Se cree que Jabes era un ceneo que venía de los madianitas. Por tanto, no era parte del pacto de Dios. No era parte de la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Usted tiene que entender esto. Él había sido marcado, pero él estuvo dispuesto a orar. Aunque la bendición no le pertenecía, él no alimentó su dolor. Toca al que está a tu lado, deja de alimentar el dolor. A pesar
de que había sido marcado, a pesar de que quizás en su niñez fue difícil, a quizás de que pasó tiempo probablemente marcado por sus padres, por sus amistades, por la situación, por el ambiente. Vino de un lugar de pobreza, vino de un lugar de escasez, vino de un lugar donde quizás no habían oportunidades para su vida. Él no alimentó el dolor ni la situación y estuvo dispuesto a seguir hacia adelante y a ser parte de la bendición y del pacto de Dios. Es por eso que oró y dijo: líbrame del mal. Estuvo dispuesto a salir de la situación. Estuvo dispuesto a no alimentar el dolor. Y sabes algo, muchas personas en nuestros días, en nuestros tiempos, en vez de hacer como hizo Jabes, lo que hacen es que alimentan ese dolor. Siguen hablando del tema, siguen hablando del problema, siguen hablando del pasado, siguen hablando de las circunstancias, siguen mirando la crisis y no miran hacia adelante. Alimentan la angustia. Siguen mirando la foto de hace 20 años, lo que pudo haber sido. Entran a Twitter, entran a Facebook, entran a Instagram y comienzan a ver hasta personas de hace 20 años que estuvieron en la escuela. Este pudo haber sido mi posible amor. Y entonces comienzan: voy a ver cómo está. Es simplemente a ver si está más llenito, si está más flaquita. Pero en realidad lo que estás alimentando, ¿qué? Ese dolor y esa angustia de lo que pudo ser y no es. Comienzas a mirar el trabajo que un día tuviste: ese fue el mejor trabajo de mi vida. El negocio, la casa, el lugar donde estuviste, y comienzas a mirarlo y comienzas a compararte y comienzas a mirar dónde estás ahora y dices: las cosas ahora no están bien, antes eran mejor. Y estás alimentando el dolor, estás alimentando la angustia, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que cierres esa puerta. Dios quiere que dejes de alimentar esas cosas y te muevas a lo nuevo que Dios tiene para ti. Del dolor a la bendición. No podemos alimentar la crisis, los problemas. No podemos alimentar el pecado. Hay gente que Dios los sacó de un lugar, Dios los sacó de relaciones, Dios los sacó de ambientes y los sacó, y ahora ellos siguen manejando por el lugar. Es a ver cómo están. Pero lo que estás haciendo es alimentando ese dolor. Y no puedes trascender a lo nuevo que Dios tiene para ti. Hay otros que alimentan la tentación. Y tienes que tener cuidado, porque la tentación nos va a llevar a tropezar y a caer. Yo me acuerdo que mi papá tenía un taller de mecánica y estaba cerca del residencial donde yo me crié. Un residencial es un caserío, o le llaman caserío residencial. Y había una perrita que llegó. Mi papá era bien bondadoso con los animales, los alimentaba. Y esta perra en el caserío, en el residencial, le habían puesto por nombre Punto Blanco. No me pregunte por qué, no es que no había un punto o algo, pero anyway, algunos entienden Punto Blanco. Pero era brown y en la cola tenía un puntito que era blanco, y por eso le llamaron Punto Blanco. Y llegó a donde mi papá. Y mi papá comenzó a alimentarla, a darle comida. ¿Y qué pasó con Punto Blanco? Se quedó. La cuestión es que nadie la invitó, pero ella llegó sola. Y cuando llegó y recibió alimento, se quedó porque creó una dependencia. Y sabes algo, hay problemas que llegan sin invitarlos. Hay situaciones que llegan sin que tú los invites. Pero el problema es que tú los alimentes. La situación es que tú te dediques a alimentarlos y crees dependencias de ellos. No invitamos los problemas, no invitamos las situaciones, aunque quizás tomemos decisiones que no son las que Dios quiere, pero cuando llegan sin invitación, y nosotros no podemos alimentarlas y quedarnos ahí. Hay gente que vive lamentándose y cada vez que le preguntas ¿cómo tú estás?, lo que te dicen es pues ahí. Porque lo que están buscando es que le pasen la mano. Y ciertamente van a venir problemas y situaciones que nos van a crear angustia, que nos van a doler. Y Dios quiere darnos socorro, Dios quiere consolarnos, pero Dios no quiere que te quedes ahí en un consuelo eterno. Y Dios quiere consolarte por un tiempo, pero luego de ahí Dios quiere dejar que tú te vayas a una nueva dimensión, que tú pases a lo nuevo que Él tiene para ti. Y Él quiere en esta próxima temporada no simplemente pasarte la mano para consolarte, sino para decirte: wow, qué tremendo estás haciendo. Te estás moviendo a lo nuevo, estás viviendo en el gozo, estás viviendo en mi amor, estás viviendo en la paz, y has pasado la página y has dejado de alimentar ese dolor. No podemos seguir viviendo en la novela. Usted ha visto las novelas que siempre lo que hay es angustia y dolor.
Hay gente que es una novela todo el tiempo. Pasión de gavilanes. O dos mujeres, un camino. Eso no es aquí, nadie vive eso. Hay gente que sigue alimentando las situaciones del pasado. Y viven algunos, como usted se acuerda las barras esas, que la gente iba ahí, las canciones eran canciones que lo que hacían es tú te ahogabas en ellas. Y eran canciones que en vez de ayudar a alentarte, te causaban más dolor y angustia. Entonces vivimos así. Porque eso es lo único que nos causa cierto grado de atención por las personas. Pero la atención más grande que Dios quiere darte es la de Él mismo, diciéndote: wow, siervo fiel, te he hallado, estás haciendo un gran trabajo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dígale al que está a tu lado: Dios nos libertó del yugo. Cuando Jabes hizo esta oración, lo que estaba diciendo era: no me voy a tener pena y voy a buscar ni tampoco voy a buscar a otros que me tengan pena. Voy a superar este dolor, voy a entrar al pacto de Dios, voy a entrar a las promesas que Dios tiene para mi vida. Y cuando nosotros estamos dispuestos a superar, entramos al pacto, y Cristo hizo un nuevo pacto y nos libertó de toda esclavitud y de todo yugo de amargura y de tristeza y de dolor. Y es por eso que ya no somos esclavos, ahora somos libres. Nos ha quitado el yugo. Pero hay gente que Dios le quita el yugo y ellos vuelven y se lo ponen. Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios quiere que vivamos en gozo, Dios quiere que vivamos danzando, Dios quiere que vivamos una vida plena. ¿Alguien dice amén? Es por eso que tenemos que superar el dolor, y ese es el punto número 2 que quiero traerte. Supera el dolor. Toca al que está y dile: es tiempo de superar la situación. Tenemos que move on. Supera el dolor, supera las angustias, supera los fracasos, supera las frustraciones del pasado y muévete a lo nuevo que Dios tiene para tu vida, porque Dios quiere llevarte del dolor a la bendición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, cuando vemos la vida de Jabes, dice que logró ser un hombre ilustre más que sus hermanos. Ilustre significa ser honorable, que es muy conocido por haber hecho algo importante, que sobresalió. Cuando Jabes logró ser ilustre, ¿y por qué sobresalió? Fue porque estuvo dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. De la única forma que nosotros podemos sobresalir y de la única forma que nosotros podemos ser ilustres ante los ojos de Dios es obedeciéndole. En otras palabras, Jabes se volvió un hombre justo. Y mira lo que dice la palabra de aquellos que son justos o íntegros y hacen lo correcto. Proverbios 15:8 dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Salmo 84:11 dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Wow, qué poderoso. Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Y Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que no es simplemente por nuestras oraciones o lo que hagamos que Dios nos da, es por su gracia, su amor y su misericordia. Es más, ya Dios nos dio todo lo que necesitamos. Pero cuando caminamos en la corrección, en la integridad, cuando caminamos en la palabra, se activan llaves en nuestras vidas que abren los cielos y podemos recibir. Hay veces que no sabemos o no podemos recibir porque simplemente no estamos andando en la voluntad de Dios, que es la dirección para recibir lo que ya Dios nos dio por gracia. Entonces, ¿cómo Jabes superó el dolor? Se volvió un hombre justo. Se volvió honorable. Dejó de alimentar la crisis, el problema y las circunstancias. Dejó de alimentar el dolor con las quejas y con la pena, y se movió en pos del propósito y la voluntad de Dios. Entonces,
Cuando miramos el ser justo, solamente hay uno que es justo y perfecto, se llama Jesús. Quiere decir que para caminar en la justicia tenemos que mirar a Jesús y ser imitadores de Jesucristo. Y cuando hacemos eso, entonces vamos, en vez de alimentar el dolor, vamos a alimentar el espíritu. Toca el que está a tu lado y le alimenta el espíritu que está en ti. En Mateo capítulo 4, cuando vemos Jesús, el enemigo trató de alimentar sus emociones y trató de alimentar el dolor. Él fue llevado por el desierto. Muchos hemos pasado por desierto, cosas que causan dolores, cosas que causan cosas difíciles en nuestras vidas. Pero aún así, Jesús pasando por el desierto, cuando el diablo lo tentó, Él decidió no alimentar la carne, no alimentar el dolor, porque estaba alimentado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice que estaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Y como él estaba en el poder del Espíritu Santo, cuando el diablo vino a tentarlo, ofreciéndole comida, ofreciéndole gloria y ofreciéndole riquezas, él no sucumbió a la tentación porque su espíritu estaba fortalecido. Cuando alimentamos la carne, cuando alimentamos el dolor, cuando alimentamos el pecado, nos vamos a rendir ante las acechanzas del enemigo. Pero cuando alimentamos el espíritu, vamos a vencer. Porque cuando alimentamos el espíritu vamos a entender nuestra identidad. Porque recuerda de lo que Satanás trató de juzgar en Jesucristo cuando lo estaba tentando, era que su identidad le dio: si eres hijo, haz esto y haz esto. Entonces cuando alimentamos el espíritu entendemos que tenemos una identidad. Jesús superó el dolor, Jesús superó la tentación porque entendía su identidad revelada por el Espíritu Santo, aún en el desierto. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos que entender eso. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que entiende que o no tiene, la identidad está incorrecta y pasan toda su vida peleando con el diablo. Pasan toda su vida peleando con los problemas y con las situaciones. Y ¿sabes algo? Dios no nos dio la unción para estar simplemente reprendiendo y peleando al diablo todo el tiempo. Esto a algunos les va a parecer shock porque hay gente que ayuna, hay gente que ora para recibir la unción y reprender al diablo. Pero ¿sabes algo? Primordialmente la unción es para andar, ¿sabes qué? En el conocimiento y en la revelación de quiénes somos en Cristo Jesús. No es para estar reprendiendo al diablo. Cristo ya venció al diablo y nos hizo a nosotros más que vencedores, dice la palabra. Y que el ángel más pequeño en los últimos días va a tomar al diablo y lo va a lanzar al lago de fuego. Al ángel más pequeño, que no tiene la unción que tú y yo tenemos. Entonces la unción nos es dada para capacitarnos y enseñarnos en la verdad y en la revelación de Cristo, de quiénes somos y de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Claro que vamos a atar al diablo y lo vamos a reprender y lo vamos a dar sin cuernos y sin cola. Claro que vamos a reprenderlo, pero la unción primordialmente es para que tú camines en el plan. Dice Juan primera de Juan 2, 20 y 27, que la unción nos va a enseñar y nos va a dar el conocimiento de la verdad. Es por eso que cuando Adán andó en el Edén, él no reprendía al diablo. Y él tenía la unción del Espíritu Santo, ¿para qué? Para señorear, para sujuzgar, para fructificar y para ejercer dominio sobre la tierra. La unción es para que nosotros señoreemos y gobernemos, para que nosotros caminemos en el plan y en el propósito de Dios. Por eso Joel capítulo 2 versículo 28, que es lo que dice, que cuando venga el Espíritu Santo y va a venir sobre nosotros, ¿y qué vamos a tener? Y vamos a tener sueños, y vamos a tener visiones, y vamos a profetizar. ¿Y qué es lo que íbamos a ver? ¿Y qué es lo que íbamos a profetizar? ¿Y qué íbamos a nosotros entender de las visiones de Dios? El plan de Dios para nuestras vidas y lo que nosotros íbamos a lograr en Él. Por eso Jesús le dijo: no salgan, quédense allí en Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes y no sean investidos. ¿Y para qué era eso? Para que pudieran caminar en la asignación y en la tarea que Dios les había dado de ir y predicar el Evangelio. Entonces Dios nos da la unción, Dios nos da el Espíritu Santo para entender quiénes somos. Y Dios nos da la unción y nos da el Espíritu Santo para ejercer su plan y su propósito aquí en la tierra. Alguien dice amén.
para que camines como el hombre de Dios que Dios ha marcado para ti, para que camines como la mujer de Dios, para que camines en el plan. Y ya voy terminando. Efesios capítulo 1 versículo 14 dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando Cristo murió, dice la palabra que ahora vino un nuevo pacto. ¿Se acuerdan que ahora Jabez buscó ser parte de ese pacto? Porque oró a Dios. Aún viniendo de un lugar donde eran idólatras y creían en otros dioses, Jabez estuvo dispuesto a dejar todo eso y ahora caminar en el pacto de Dios para su vida. Y asimismo Cristo estableció un nuevo pacto. Y cuando entramos en este pacto dice que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es ese sello? Es la garantía que Dios tiene para dejarnos saber que todo lo que nos prometió nos lo va a dar. Déjame explicarte esto. Esta palabra garantía en hebreo es arrabón, que es cuando se presta el dinero como depósito para obtener algo como garantía de que el resto se va a recibir. Es como cuando vas a comprar un auto y tú das un depósito al dealer y tú les estás diciendo: este depósito es una garantía de que yo te voy a pagar el resto. Cuando Cristo murió nos selló y dijo: yo mismo habitaré en ustedes, el Espíritu Santo, y los voy a sellar con mi espíritu, y yo mismo estaré con ustedes para que sea la garantía de que la herencia que les prometí se las voy a dar. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios mismo nos selló, Él mismo anda con nosotros para hacernos entender que no nos va a dejar y que estará con nosotros y nos va a entregar la bendición, nos va a entregar la garantía, nos va a entregar la herencia que tiene para que nosotros ahora caminemos en lo que nos mostró cuando recibimos el Espíritu Santo, en la visión, en el sueño, en lo que se profetizó acerca de nuestras vidas. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida de paz, una vida de reposo, una vida de descanso. Dios quiere que vives en amor y en armonía. Es por eso que Dios quiere que camines en este nuevo pacto y superes el dolor y recibas la bendición. Jabez entendió el poder del pacto y no alimentó su dolor, sino que lo superó y recibió la bendición. Y ya estoy terminando, y si le pueden decir a los muchachos que vengan y me ayuden. Así que toca al que está a tu lado y dile: recibe la bendición. Mira al que está atrás y dile: recibe la bendición. Tú que estás ahí, recibe la bendición. Mientras alimentamos el dolor, no podemos recibir las bendiciones de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el dolor nos lleva en otra dirección y las bendiciones de Dios están en otra dirección. Primera de Crónicas 4, versículo 10 dice la palabra: e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué Dios le dio lo que pidió? ¿Porque simplemente hizo una oración? No, porque estuvo dispuesto de salir del dolor y de la angustia, dejar de alimentar ese dolor, caminar en el pacto de Dios y moverse en la dirección de lo que ofrecían las promesas de Dios para su vida. Aunque fue marcado con un nombre que lo llamaba hacedor de dolor y de angustia, aunque fue marcado con una situación, por relaciones que quizás nosotros somos marcados, situaciones, problemas, Jabez estuvo dispuesto a decir: no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Y estuvo dispuesto a voltearse en la dirección de Dios para su vida. Quizás Jabez, esa no fue la única oración que hizo. Quizás estuvo mucho tiempo orando, muchos años orando, como algunos de nosotros hemos estado orando, en procesos, en situaciones. Quizás Jabez pasó por muchos procesos para entender el pacto y las promesas de Dios para su vida. Pero lo que sí
estuvo dispuesto a hacer es no rendirse, superar todo dolor y toda angustia y recibir la bendición de Dios para su vida. Estuvo dispuesto a ser transformado en su carácter y alcanzar ser un hombre ilustre, para así caminar en lo que Dios tenía para él. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando quizás por algo que anhelas de parte de Dios, pero lo que sí te digo es que si tú caminas en la palabra y dejas que el Espíritu Santo te llene y te selle, vas a entender la revelación y la identidad de Dios para tu vida. Y Dios te va a otorgar lo mismo que le otorgó a Jabes. Jabes oró y dijo: si ensanchan mi territorio. Le entregó influencia. Dios lo reconoció. Si hay una necesidad básica de los seres humanos es que queremos ser reconocidos. Si hay problemas en los matrimonios porque el esposo no reconoce lo que ella hace, o ella no hace lo que él hace, no reconoce lo que él hace. Pero Dios lo reconoció y le dio influencia. Y lo otro es que la mano de Dios estuvo con él. Esto habla de favor. Es una cosa que sea nuestra mano obrando, y otra cosa es que sea la mano de Dios a través de nosotros. Le dio favor, lo ayudó, lo prosperó en todo lo que hacía. Y tercero, lo libró del mal. Dios te va a librar de todo mal. Lo libró del dolor, lo libró de la angustia y le dio dominio propio. Si me ayudan ahí. Mi hijo Juan Diego, y con esto ya cierro, está en un equipo de béisbol, de pelota, y lo apuntamos en la clase, lo apuntamos en el equipo, perdón, y tuvimos que pagar para estar ahí. No solamente pagamos, sino que por eso pagamos para que él pudiera tener sus vestiduras, pudiera tener su equipo de jugar, sus herramientas, el bate, el guante, que todos los años quiere uno nuevo, los zapatos, las zapatillas, la gorra. Y tuvimos que llevarlos hasta ahí, hasta el equipo, a jugar, a practicar y todo eso. Y al principio estaba bien entusiasmado, y cuando comenzó a aprender y todo lo demás, en una de las jugadas se ponchó y le causó gran angustia y dolor, que vino donde mí llorando y no quería jugar más porque se había ponchado. Y estaba escondido entre mí ahí. Y yo: papá, yo entiendo, lo acaricié, no te preocupes, la próxima vas a ser mejor, pero tienes que volver a seguir jugando en el equipo. Y él no quería jugar más y no quería que ninguno de sus compañeros lo vieran. Quería quedarse sentado en la banca. ¿Sabes algo? De la misma manera, Cristo pagó un precio por nosotros. Pagó un precio en la cruz para darnos nuevas vestiduras, para que seamos parte del equipo. Nos ha entregado herramientas para que nosotros podamos jugar en una temporada y poder alcanzar el éxito. Él nos llamó más que vencedores, y es por eso que no podemos simplemente quedarnos sentados en la barca porque un día nos ponchamos, porque un día cometimos un error, porque un día nos caímos, porque quizás nos salió mal. No, Dios quiere que seas parte del equipo. Dios quiere que superes el dolor. Dios quiere llevarte del dolor a la bendición. Te toca a ti si te quieres quedar en la banca. Y si te quedas en la banca, lo que va a suceder es que tu vestimenta, tu gorra, tu bate y tu guante se lo van a dar a otro que esté dispuesto. Y a veces perdemos bendiciones porque nos quedamos sentados en el dolor. Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que te levantes aunque hayas cometido un error, aunque te hayan marcado, aunque te hayan dicho cosas en tu pasado. Dios quiere que te levantes, que agarres el bate, que comiences a practicar, porque eres parte de un equipo y Dios te va a llamar a que seas más que un vencedor, porque eres parte de un equipo campeón, que es el equipo de Jesucristo. Así que deja de alimentar el dolor, supéralo y recibe la bendición. Pues Dios quiere llevarte del dolor a la bendición. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie.